Dios nos confía. Y quiero hoy hablar acerca de romper o estar rompiendo con la voz de Jezabel. Ahora, Jezabel es un personaje y yo sé que dentro, si usted, mire, si usted ha sido evangélico por un tiempo, más de alguna persona usted le ha dicho cuando le cae mal, especialmente a una mujer, dicen, ay, que Jezabelica, dice. Hay que entender esto, quiero hoy aclararlo. Jezabel es un personaje en la Biblia que se utiliza, en realidad se utiliza en dos ocasiones, una en Primera Reyes, que la vamos a leer, la segunda en Apocalipsis, que se refiere a ella. Pero hay que entender que es un espíritu, ¿ok? En el contexto que vamos a hablar, es una mujer, porque es un personaje que sucede ahí. Pero no quiere decir que Jezabel solo con mujeres tiene que ver. O Jezabel es una mujer. O Jezabel es un espíritu que solamente se mueve en mujeres. No, 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 no. Vamos a aprender cómo nosotros somos afectados por ese espíritu que es contrario a lo que Dios ha hablado. Y mucho de eso tiene que ver con la voz. Quiero que leamos. Vamos a ir a Primera de Reyes 19. Quiero darle un poco de contexto. Primera de Reyes 19:1. Esta mujer está casada con el rey Acab. El rey Acab se considera que era, hasta ese momento, él fue el séptimo rey de Israel en esa dinastía. Fue el peor de todos. Dice que fue el que hizo las peores cosas delante de los ojos del Señor. En Primera de Reyes 16, usted lo puede leer. Él se casa no con una mujer judía, sino con la hija del rey de Sidón, que esta mujer es Jezabel, y esta mujer era terrible. Ella introdujo, y vamos a ver algunas cosas de cómo este espíritu se manifiesta, obviamente, por lo que estamos leyendo. Pero mire qué interesante. Hasta este momento, hasta este momento, esta, se ha establecido un nuevo orden de gobierno y especialmente en la adoración en Israel. Es introducido un Dios llamado Baal, ¿ok? No era Jehová, era Baal. Y había una competencia en la adoración. ¿A quién adoramos? ¿A Baal o a Jehová? Y entonces eso hace que cause un malestar. Se levanta Elías, profetiza que va a haber un tiempo de sequía porque la adoración equivocada trae sequía. Quiero que entienda eso. Todos adoramos a algo. Quien nos da identidad, usualmente tenemos nosotros, le ofrecemos pleitesía, le ofrecemos adoración. Pero entonces viene saliendo, voy a hablar un poco de lo que está pasando. Elías amenaza o pone a prueba a 450 profetas de Baal contra uno de Jehová. Y entonces usted conoce la historia, vamos a hablar un poco más de ello adelante. Él los mata a 450 hombres. Y entonces viene acá, que es el rey. Mire cómo funciona la autoridad ahí. Dice, Acab dio a Jezabel, la nueva. Tuvo que haber sido al revés. Al rey le traían los mensajes, pero quien realmente tenía la autoridad ahí era ella. Aunque legalmente era él, pero la que tenía la autoridad ahí era ella. Dice, y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a un mensajero, y quiero que le preste atención. ¿Cuál es la estrategia de Jezabel? Diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, lo amenazó de muerte. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar. Este fue el profeta que acababa de matar a 450 hombres con sus propias manos. Viene esta mujer, habla de esa manera, y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. ¿A qué punto ha llegado Elías? Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor
que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida. Mire, yo no sé a cuántos los ángeles les han cocinado. Come on, estoy hablando de ese tipo de bendición. El ángel le mandó al ángel chef, dice, le dio una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y él comió y bebió y volvió a dormir. Esa es la vida, ¿no? Esa es la vida que queremos: comer, beber y dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, ya no más en un tono tan, ¿verdad?, de sugerencia. Dice: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida. Mire qué interesante, con aquella comida caminó 40 días. Yo admiro a Elías. Y esa, mire, los tacos de ayer ya hoy ya no. Ya necesitamos de nuevo ¿verdad?, el combustible. Este tipo comió eso y pasó 40 días, 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva. Pasó de estar bajo un árbol, Dios lo alimenta, Dios le da dirección, su palabra le habla, él se va a meter en una cueva donde pasó la noche. Pero déjeme decirle, esto es lo que a mí me da esperanza. A mí esto me gusta de la Biblia. Le voy a ser bien honesto antes de terminar de leer esta parte. Me gusta esto porque nos humaniza. El profeta Elías, ¿no?, que mató a 400, gracias, a 400. Mire cómo son las madres, ¿no? El profeta Elías, que mató a 450, estaba huyendo, se quería morir. Y a veces nosotros, Dios nos habla, tomamos el beneficio, pero no tomamos la acción correcta. Y entonces vivimos, claro, Señor, te doy gracias porque me cocinaste, te doy gracias por tu agua, pero mi acción es pasar de estar echado, esa es la palabra literalmente que usa, estar echado. No sé cuántos han echado una vez. Una cosa es que nos acostemos, otra cosa es caemos donde caemos, Señor, estar echado bajo un árbol a pasar a una cueva. Él estaba buscando lugares donde esconderse. Dios estaba buscando una palabra para levantarlo. Había un conflicto dentro de Elías. Pero entonces dice, se metió en la cueva donde pasó la noche, pero vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, lo confrontó y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Yo creo que es la misma pregunta que Dios nos hace. ¿Qué haces donde estás? ¿Qué haces donde estás? Dependiendo de donde nos encontremos. Y quiero entonces que veamos la importancia de qué es lo que Dios ha establecido. Y debemos de entender que estamos en un proceso en la guerra de lo que oímos. Quiero hablarles algunos principios que todo hijo de Dios debe de entender. Estamos fundamentados en una palabra que es eterna. Y número uno, yo deseo que usted entienda de que somos el resultado de lo que oímos. Somos el resultado. Había un presidente, no recuerdo el nombre de él, o sea si es verdad, un presidente de Honduras, que allá por los años 40, 50, ¿verdad?, vino de un viaje diplomático. Y entonces cuando regresó a Honduras le hicieron así conferencia de prensa. Y entonces le dijo, ¿qué fue lo que más le sorprendió? Y dijo, wow, las carreteras, ¿verdad? Increíble. ¿Cómo se llama el presidente? General Melgar. Y entonces, increíbles las carreteras. Oh, wow, los rascacielos. Imagínense en Honduras en aquellos tiempos, ¿verdad? Y entonces, pero lo que más me sorprendió, dijo, es que los niños desde chiquitos hablan inglés, dijo. Ahí se la dejo de tarea. ¿Qué quiere decir esto? Que todo mundo habla el idioma que escuchó en su casa.
Todo el mundo habla el idioma que escuchó en su casa. Somos el resultado de lo que oímos. Yo me doy cuenta que cuando mandan a un niño, ¿no? Que tal vez tiene un 4, 5, 6, 7 años, 8 años, y tal vez tiene dificultad para hablar, lo mandan a un especialista para hablar, para ver cómo se puede resolver. Y me doy cuenta que ese niño, antes de chequearle la garganta, las cuerdas vocales, la lengua, ¿sabes cuál es el primer examen que le hacen? Del oído. Porque está comprobado que usted no puede hablar bien si no ha aprendido a oír bien. Mire qué interesante es esto. Cómo está conectado lo que hablo con lo que oigo. Yo soy el resultado de lo que he escuchado. Ahora, hay cosas que creciendo en el contexto, hay cosas que en mi barrio, hay cosas que en mi idiosincrasia, en mi familia, hay cosas que yo no les escogí. Simplemente crecí en ese ambiente, escuché esas palabras. Pero llega un momento donde la palabra de Dios nos confronta y nos dice: hey, yo tengo algo mejor para tu vida. Yo tengo planes de bien y no de mal. Y entonces rompe, porque entonces dice la palabra que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Debemos de entender que somos todos nosotros, todos, somos el resultado de lo que oímos. Eventualmente usted va a tener que aprender. Esto es crecer. Crecer es aprender a saber que oigo. Yo no puedo escoger lo que la gente habla de mí. Yo puedo escoger lo que yo creo acerca de mí. ¿Qué es lo que yo estoy escuchando? Y quiero que entienda lo que había sucedido en el contexto ahí. Pero quiero que veamos dónde estamos establecidos. Es por medio de Jesús. Y eso es lo que dice 2 Corintios 5:18. Que somos reconciliados, somos reconectados. El libro de Lucas dice que Jesús vino a buscar a los perdidos. Amén. Dice es a lo perdido. Mire qué interesante esto. ¿Jesús vino a buscar a los perdidos? Sí. Pero él fue a la fuente de la profundidad, él fue a lo que causaba, no al efecto. Porque venir a rescatar a los perdidos hubiera sido únicamente a los que estaban perdidos en ese momento, los cuales eran todos. Pero es como una pastilla, ¿no? Como cuando usted va al doctor y le dice: mire, tómese esta pastilla. Esa pastilla no lo está necesariamente sanando, simplemente le mantiene los niveles en control. Porque el día que usted deje de tomar esa pastilla, van los niveles de nuevo para arriba. Ya sea que usted tiene presión arterial, desbalanceada o diabetes o lo que sea. El día que usted se deje de tomar ese medicamento, viene el desorden. Entonces Jesús no va únicamente para darnos una pastillita y mantener las cosas en paz. Él va a la raíz del problema. Y dice: vamos a buscar lo que se ha perdido. Hay una razón por la cual los perdidos están perdidos. Pero yo me doy cuenta que cuando hay un divorcio, antes de perder el matrimonio, hemos perdido algo. Antes de perder a alguien, perdemos algo. Se perdió el respeto, se perdió la armonía. Yo no sé, póngale usted el título que quiera. ¿Qué perdió para perder la persona? ¿Qué fue lo que perdimos nosotros que Jesús vino a reconectar? Y es la voz del Padre. Desde Génesis vemos que el plan de Dios, el plan eterno del Padre, era que fuimos plantados en un jardín. Ojo con esto. Antes de que existiera una iglesia, había un jardín. La iglesia no es un lugar únicamente. Yo le doy gracias por visitarnos y espero que usted siga visitándonos. Pero la meta no es únicamente tener membresía, sino quiero que usted se vea como un plantío. Quiero que usted se vea como una hortaliza, donde mi oración y la oración de cada uno de nosotros es que usted pueda florecer, ser plantado, florecer y dar fruto espiritual de su vida. Eso es nuestra meta, que usted encuentre su destino.
No llenaron espacio. Gloria a Dios por todas las personas que están aquí. Pero que nosotros podamos ser un plantío de Jehová. Y entonces, en el orden de Dios, que fue en ese jardín, la, la cualidad que tenía Adán es que escuchaba la voz del Padre. Caminaba y entonces estaban conectados. Pero vino el pecado y con el pecado vinieron una serie de emociones a raíz de la desconexión. Vino la vergüenza, vino la culpabilidad, vino el pecado, vino el error, vino cuántas emociones que todo ser humano está lidiando por causa de la desconexión con la voz del Padre. Entonces lo que Jesús hace es restablecernos en una condición como hijos que somos guiados por el Espíritu de Dios. El libro de Romanos capítulo 8 es lo que dice, que si somos hijos, dice, aquellos que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Somos hijos y usted, si es hijo de Dios, el Espíritu Santo mora adentro de ti. Y déjeme decirle, el Espíritu Santo, cuando usted se va de este lugar, el Espíritu Santo no se queda aquí. Aquí solo quedan sillas vacías. El Espíritu Santo se lo lleva a usted y está en su trabajo, está en su casa, está en su lugar de trabajo, está en su lugar de estudio, está en su casa de habitación. El Espíritu Santo mora en usted. Y si mora en usted y usted tiene esa reconexión espiritual, usted como hijo, usted es confirmado como hijo de Dios. Estamos siendo reconciliados en un aspecto de lo que escuchamos. Y número 3, eso es que el Espíritu Santo nos guía a la verdad. ¿Sabe qué? Le quiero leer un versículo, está en el siguiente slide. Uno de mis versículos favoritos es Juan 10, 27 y 28. Miren lo que dice, leámoslo juntos. Dice, mis ovejas, esto es Jesús hablando. Dice, mis ovejas que oyen mi voz. ¿Cuál es lo que caracteriza a alguien ser oveja de Dios? Que oyen la voz de su pastor. O sea, no hablo necesariamente de mí como persona. Hablamos de Jesús siendo el buen pastor. Usted lee todo Juan capítulo 10 y está hablando entre aquel que no entra por la puerta, aquel que viene a robar, a matar y a destruir. Y no es únicamente el que se aparece con cachos y con un tridente, es aquel que te hace perder de vista y escuchar la voz equivocada. Eso está hablando ahí. Usted lee todo el capítulo 10 de Juan, está hablando en la lucha por quien escuchamos. Pero Jesús dice, miren, lo que caracteriza a mis ovejas es que oyen mi voz. Y mire qué interesante, no solamente oyen mi voz, sino yo las conozco. Hay una gran diferencia entre que usted conozca a alguien y que ese alguien lo conozca a usted. O sea, usted puede conocer, póngase a pensar en el presidente, en su artista favorito, en su deportista favorito. Usted puede leer toda la biografía de ellos. Usted lo puede seguir por Instagram. Y ustedes como sentimos como que nos conocemos. Usted, y si de repente si se le encuentra, usted va a decir, bueno, ¿y este quién es? O sea, usted lo conoce a él. Él no lo conoce a usted. Pero mire qué interesante lo que dice aquí Jesús. Dice, oyen mi voz, no es que ellos me conocen a mí únicamente, yo los conozco a ustedes. Y a pesar de que los conozco, no los rechazo. A pesar de tus errores, a pesar de tus imperfecciones, yo te conozco, pero te recibo. Dice, oyen mi voz, yo las conozco. Y cuando quiere decir yo las conozco, yo las establezco en la verdad. Yo les permito ser edificados en la verdad eterna. Y ellas, por consiguiente, me siguen. Eso es la vida cristiana. Escuchar la voz, ser oveja. Y yo entiendo que muchas veces le damos mala fama a las ovejas, ¿no? Que no tienen un buen sentido de dirección, que se pierden fáciles, ¿verdad? Pero en realidad hay que convertirse en oveja. Esa es la meta, convertirnos en oveja. ¿Para qué? Por escuchar la voz del Padre. Cuando yo escucho lo que Él ha hablado, que no está conectado con mis circunstancias, sino con una verdad eterna,
Porque nuestra pelea está en lo que escuchamos, que son las cosas que nosotros oímos. Pero entonces dice, yo les daré. Mire qué interesante es esto. Versículo 28, yo les daré vida. Yo les estoy dando vida eterna. No perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mire qué promesa. Cuando yo escucho la voz de Dios, puedo estar establecido en el hecho de que hay vida eterna en mí. Él ha depositado eternidad en el corazón del hombre, dice la palabra. Luego dice que no perecerán jamás. Hay vida constante en la voz del Espíritu. ¿Sabe qué? Hay dirección y no me voy a perder. Muchos de nosotros vivimos en temor. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Y va a haber revelación. Y viene lo otro. Y viene, mire, ya firmaron el chip de no sé qué, que la cuarta bestia ya viene, no sé qué. Vivimos en un temor. Y yo no sé exactamente cómo ni cuándo va a pasar las cosas. No lo sé. Yo no puedo vivir en temor. Yo necesito aprender a escuchar la voz del Padre, que me está diciendo, en este tiempo, ¿qué es lo necesario para aprender? Y yo entiendo entonces, hay vida eterna en mí. ¿Sabe qué? No voy a perecer jamás. Número 3, no voy a ser arrebatado de las manos de Dios. El enemigo podrá tener planes, estrategias, estratagemas, maquinaciones, pero nada me va a separar del amor del Padre. Nada me va a separar de su propósito. Nada me va a quitar. El temor no me va a quitar nada. Ahora, vamos un poco más adelante. Y quiero llegar entonces que somos establecidos. Todos somos el resultado. Todos somos el resultado de lo que oímos. Ahora, quiero hablarle un poco acerca de que el enemigo se nos opone por medio de la voz de Jezabel. Quiero hablarles en el contexto de lo que está pasando. Elías vence 450 profetas de Baal, y lo que estaba había una pelea constante entre el establecimiento de Jezabel, que era algo que era contrario a lo que Dios había establecido, al plan eterno de Dios, y Acab, que era un hombre que se dejó influenciar, se dejó manipular, era un hombre que tenía doble moralidad. Era un hombre que tenía un pie aquí y un pie allá. Y vino alguien mucho más astuto y le ganó la vuelta. Lo pudo manipular y causó maldición, causó sequía. 3 años sequía por causa de no entender la autoridad. Ahora, quiero que veamos cuáles son algunos de los aspectos que viene a establecer la voz de Jezabel. Porque es bien interesante, yo le decía cuando leíamos, es bien importante entender esto. Cuando viene Elías y mata a los 450 y le llega el reporte, hablar a Jezabel, que se dice rompe un principio de autoridad. El mensaje era para el rey y el rey le llegó como que era la que mandaba de verdad. Me doy cuenta que ella no dice, mandémosle el ejército. Ella no dice, mandémosle una bomba. Mandémosle gente de a caballo. Ella envía su voz. Y quiero que entienda esto. El enemigo se nos opone enviándonos su voz. Yo sé que todos nosotros aquí en algún momento hemos escuchado e inclusive hemos creído la voz del enemigo. De repente has estado sentado en una oficina de un doctor y te han dado un sobre. No sabemos, ¿vamos a vivir o vamos a morir? ¿Qué es lo que el enemigo te ha dicho? Te vas a morir. No ha abierto el sobre, usted no sabe. El enemigo ha dicho, te vas a morir. De repente, en algún momento, la voz del enemigo ha venido y te ha dicho, ¿sabes qué? Tus padres se divorciaron. Tú también te vas a divorciar. De repente, en algún momento, ha dicho, ¿sabes qué? Alguien en tu familia
fracasó, tú también vas a fracasar. No sabes qué es lo que Dios está planificando a tu vida, pero tú escuchas una voz que te viene a usurpar. Y mira qué interesante, es un espíritu que busca por lo menos estas tres cosas. Número uno, manipular y seducir para usurpar autoridad. Te quiero decir esto, el enemigo trabaja por autoridad delegada. Lo que él plantó en Adán y en Eva fue una duda. Entonces ellos decidieron, porque no fueron obligados, no le puso, vaya, cómanse esa manzana ahora mismo, cualquier fruto que haya sido. Vaya, cómansela. ¿No? Le causó una duda. Que la duda la aceptaron y la tomaron como propia. Y entonces compartieron eso. Les plantó una duda para llevarlos a una mentira que entonces decidieron como propio. Lo que el enemigo se nos opone es por medio de esa manipulación, y lo que había causado aquella mujer no le mandó al ejército, le mandó su voz. Lo que el enemigo busca no es que él se te va a aparecer como película de miedo, es que él va a poner su voz. Él va a poner y es hablarte derrota cuando Dios ha dicho que él tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Cuando él tiene todo su cuidado para con nosotros, él va a tratar de distraerte. Mira lo que hace aquí, es establecer la mentira como un nuevo gobierno. ¿Qué maneras utilizó ella? Trajo a Baal, que era un dios pagano, e hicieron inclusive a Acera, que era una diosa. Y mire qué interesante, Acera era relacionada con la fortuna, inclusive tenían profetas de Acera que se van adivinando fortuna nada más, que era una distorsión de lo profético que Dios había establecido, que era lo que Dios había hablado. Estaban profetizando a su propia conveniencia nada más. Le juego al 5, le juego al 9, Señor. Dice, juégale a esto. Así se movía de una manera sencilla, ¿no? Entonces ellos rompieron el gobierno de Dios para distorsionar la adoración. Y esto fue lo que causó. Y déjeme decirle, la adoración no necesariamente es música. Y quiero que usted entienda eso, que la adoración no necesariamente es música. La música es buena y voy a sonar como tal vez el tío chavorruco, pero la música ya no es como la de antes. ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La música ya no es como la de antes. ¿Se acuerda, apóstol Gerardo? ¿Ah? Chavorruco, ya sonó así como chavorruco yo, ¿verdad? No le entiendo, sí, y realmente no le entiendo la música de hoy. Yo pensé que habíamos ya llegado a lo más bajo con Bad Bunny, y sigue apareciendo uno nuevo cada semana, que es peor todavía. Yo digo, wow, más bajo se puede llegar todavía. No hemos tocado fondo todavía. Ya la música no es como la de antes, ¿se acuerda, líder? Wow. La música es buena, sí, pero la música es un vehículo. Y quiero que entienda esto, la música es un vehículo que usualmente nos conecta con el pasado, ¿sí o no? Cuando usted escucha aquellas canciones, ¿no? Del Buki, no sé quién escuchaba usted cuando estaba joven, o no sé qué escuchaban en Ecuador. ¿Qué escuchaban en Ecuador en aquellos tiempos? No más así que Marco Witt, por favor, porque estamos hablando cuando estaba allá, ¿verdad? En el mundo. Ya lo pasado, mire. Wow. No, pero es una gran verdad. Mire, es música secular, pero qué gran verdad. Imagínense si le hiciéramos caso. ¿Quién fue el de eso? José, ¿verdad? Mire. ¿Cómo es que decía Julio Iglesias? Me tropecé con la misma piedra. Mire qué buen consejo con las cosas que da. La música de antes era así, ¿no? Oh, pero la música tiene la tendencia a conectarme con el pasado. La adoración me conecta con mi futuro. Esa es la gran diferencia. La música es un vehículo que usualmente, inclusive dentro del círculo cristiano evangélico, es muy normal también.
Cuando escuchamos ciertas canciones, nos acordamos, ¿verdad? De cuando estábamos allá en los cultos de 1985. Ay, qué lindo eran las cosas, qué linda era la iglesia antes, ¿no? Pero eso es solamente un attachment, es solamente un apego emocional, no espiritual. Lo que es interesante entender es la adoración, la música me conecta con el pasado. La adoración genuina me conecta con mi futuro. Cuando yo adoro a Dios, cuando yo levanto mi mano, cuando yo entiendo que lo que estoy cantando, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy viviendo, entiendo de que hay futuro, yo estoy agradecido con el Señor. Es gracias a su bondad. Y mire, yo le voy a decir algo, muchos de nosotros adoramos porque decimos, ay Señor, esta semana me subieron el sueldo, yo el domingo te voy a glorificar, Señor. Estamos dándole gracias a Dios por el pasado, cosa que es mala. No, no es malo. Es bueno recordar. Pero la verdadera adoración es cuando yo entiendo por la voz del Espíritu que tengo un futuro. Yo lo llamo que la adoración es alabarle en crédito. Señor, me duele físicamente, pero tu palabra dice que por tus llagas yo he sido sano. Así que yo voy a levantar mis manos, Señor, aun cuando no lo he visto, Dios. Yo sé que tú has enviado la palabra y me has sanado, Señor. Así que yo en crédito, Señor, me voy a adelantar a los hechos, Señor. Yo te voy a dar gracias, Señor, porque aun cuando no he visto cómo esa puerta, no he visto todavía cómo se van a resolver esos problemas, pero Señor, yo te doy gracias. Te voy a alabar, te voy a exaltar, Señor, en crédito de lo que tal vez mis ojos no han visto, pero mi espíritu ya entendió. Futuro. La música es pasada. El futuro es la adoración. Entonces, lo que esta mujer, en este caso, este espíritu, lo que viene a establecer es un gobierno. Porque todos nosotros, quien nos da identidad, terminamos adorándolo. Llámese partido político, llámese equipo de fútbol. Usted ha visto gente que se pelea por el Real Madrid contra el Barcelona. Pero no el Barcelona de allá de Ecuador, no el Barcelona el bueno de allá de España. Ah, son bromas, son bromas, son bromas. No, no, no. Es que ¿cuál es el otro equipo? Somos buenos los. No sé cuál es el otro equipo. El América. Ay, no. Señor, Padre, ilumínalo, Señor. Dios mío. Para que no se peleen, el Olimpia de Honduras. Eso, para que no se peleen. Bueno. Pero mire, ¿cómo todos reaccionamos ante uno? Una percepción. Y he visto gente que se pelea. O sea, porque una pelota no cruzó entre 3 palos y la gente se mata y se pelea. ¿Por qué? Porque se convirtió en un ídolo. Ahora, ¿es malo jugar fútbol? No. Es bueno. ¿Es malo ver fútbol? No, es bueno. Pero no lo convierte en un ídolo. Y eso es por dar un ejemplo. O sea, había una pelea en la adoración. Porque esta mujer trae, este espíritu trae y viene a oponer lo que tú adoras. Hay gente, mire, hay gente que adora su trabajo. Hay gente que adora el sueño americano. Hay gente que adora los recursos. Hay gente que adora sus carreras. Hay gente que adora lo que sea. Y viene a quitarle el lugar de lo que Dios ha dicho. Hay gente, mire, hay gente que la tendencia política, poco le falta por prenderle una candela o una vela a la persona que quieren que sea presidente. O sea, usted vote, haga su deber ciudadano, pero hay una adoración en la gente. Para mí eso es peligroso. Por cualquier lado, mire, la derecha, la izquierda, arriba, por donde le tiran, siempre hay una tendencia humana. Ay, este es mi Mesías, este es mi Salvador. Y es un problema. Ahora, la adoración que se establece trae un gobierno. Lo que usted adora es lo que gobierna en su vida. Mire lo que dice Salmo 22. Dice que Dios habita. ¿Dónde Dios habita? En la alabanza de su pueblo. Dios decide morar, Dios decide establecerse donde es adorado.
Dios no va a habitar, y Dios es omnipresente, Él está en todos lados, pero Él decide ejercer autoridad, ejercer su dominio donde es adorado. Entonces necesitamos aprender a alabar, a exaltar, a vivir de acuerdo a lo que Él ha hablado. ¿Para qué? Para que su dominio pueda ejercer influencia en nuestro lugar, en nuestras casas. Y entonces viene este espíritu y le habla. Y mire qué interesante, porque pelea Elías. Y entonces este espíritu le habla de su inseguridad. Y lo peligroso de esto es que el enemigo utiliza, y esta es una herramienta del enemigo, utiliza su voz para desacreditarte, para desanimarte, y todos peleamos con eso. Yo le voy a decir algo, todos peleamos con eso. Donde Dios te ha dicho, estos son los planes que tengo, pero cualquier cosa nos ofende. Y la ofensa nos empiezan a decir, es que ahí no te quieren. Si me hubiera hecho caso a mí. Por eso que te van a tratar mal, te van a golpear. Sí, yo sabía. Hay gente que pone sus negocios diciendo, yo sé que voy a fracasar. Yo sabía desde el principio que iba a fracasar. Hay gente que se casa pensando, yo sé que voy a fracasar. Solo 2 años vamos a durar. Solo 5 años vamos a hacer. Y hay gente entonces que lo que hace Jezabel es robarte. Quiero que entienda esto. Es que te roba la voz. Te roba. Y entonces ella pudo haber enviado al ejército, pudo haber enviado a personas, pudo enviar a caballos, pudo haber enviado, pero que envíes un mensajero. Porque sabía que si a Elías se le iba con otros 450 profetas, también los hubiera matado. Pero lo más poderoso, y esto quiero que usted lo entienda, la guerra más fuerte que nos enfrentamos no es una guerra balística o bélica, no es una guerra comercial, es una guerra por lo que oímos. Porque la voz de Jezabel lo que viene es a intimidar, viene a robar, viene a matar, a destruir, a romper cómo nosotros adoramos, mi estilo de vida de adoración, y trae para que tú seas establecido en una mentira y entonces tú seas el resultado de esa mentira. Con razón dice la palabra de Dios que el enemigo anda como ¿qué? Como león rugiente. No dice que es un león rugiente. Mire, no dice que es un león que muerde, que devora. Dice, anda como un león rugiente. Yo miraba un documental. Cómo el león muchas veces quiere apresar a otro animal, que muchas veces ese animalito, un conejo, un venado, lo que sea, es más rápido que el león. Y entonces el león no va a buscarlo porque sabe que el otro es más rápido que él. ¿Sabe lo que utiliza el león? Empieza a rugir. ¡Ah! Y entonces al animalito se le olvida que puede correr. Al venadito se le olvida que puede escaparse. Y entonces lo que hace es lo intimida con su voz para después devorárselo. Y muchas veces el enemigo lo que hace, anda como león rugiente que está tratando de robarte, de atraparte, y a ti se te olvida que puedes escapar. A ti se te olvida que no tienes por qué aceptar esa mentira. A ti se te olvida que solamente estas son maquinaciones del enemigo, que tú eres el resultado de lo que Dios ha hablado. Yo no soy el resultado de mis acciones pasadas. Yo no soy el resultado de mis fracasos. Yo no soy el resultado de mis problemas. Yo soy lo que Dios ha dicho que yo soy. Si Dios lo ha dicho, mire, que se resuelva el diablo con él solo.
porque yo solamente voy a establecerme en la verdad. ¿Sabe usted lo que significa la palabra diablo? No es un nombre, es un título de lo que hace. Aquel que trae acusación diaria. A decir verdad, la manera más fácil de describirlo teológicamente es cuando se tiene un techo de vidrio y alguien está tratando de tirarle piedras. Eso es lo que el enemigo está queriendo hacer. La voz de la acusación, la voz de la vergüenza. ¿Y sabe qué? A veces nosotros somos buenos para hacer externamente y decimos, sí, el Señor me da su fidelidad, me persigue todos los días. Sí, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, y cantamos y damos vueltas y remolineamos y machacamos la cabeza del diablo. Pero cuando salimos y estamos el martes a las 9 de la mañana, hay una voz que nos dice, eres un fracasado. Ah, si supieran los hermanos cómo reaccionas. Si supieran los hermanos, si supieran lo que hiciste hoy. ¿Sí? A eso va a la iglesia el hermanito. Y trae acusación y nos hace sentir de menos. Yo quiero que usted entienda. Yo no estoy fundamentando mi vida en una realidad, porque la realidad cambia. La realidad cambia. Si no, mire la situación en Argentina. Usted hace un año pudo haber tenido $1,000,000 que en algún momento, usted sabe que en Argentina creo que en un momento, allá por el 2000, 2001, estaba 1 a 1 con el dólar. $1,000,000 hubiera sido $1,000,000. Hoy, 500 pesos por $1. La realidad cambia. Entonces, si su confianza está plenamente en lo que un billete dice que tengo, eso puede cambiar. Pero cuando yo estoy establecido en la verdad de Dios, sé que Él tiene cuidado de mí. Sé que dice, va a haber vida eterna dentro de mí. Yo voy a escuchar su voz, voy a ser guiado por su espíritu. No pereceré y nada me va a arrebatar de las manos del Señor. Y esto es importante, ¿por qué? Porque lo que nos roba Jezabel no es únicamente algo del culto, es de mi vida. Que el enemigo viene a quererte establecer en una verdad por debajo. Y entonces viene Dios. Mire qué interesante. Le manda un ángel. Y esto es muy importante porque aun cuando este hombre Elías estaba en derrota, estaba que se quería morir por lo que Dios estaba hablando por medio de aquella mujer. Y viene entonces, entra a una cueva y el ángel viene una palabra. Y yo quiero hablar esa palabra de Dios para que seas establecido en una verdad eterna que el Señor, y este es el día donde se rompe toda alianza, se rompe toda alianza con el enemigo, donde has creído por demasiado tiempo que las cosas, hay gente que ha dicho, así como le dio cáncer, y hay gente que de repente empieza, cada vez que dicen algo por la televisión se empiezan a chequear y dicen, si a mí también me va a dar. Ese es Jezabel que te está tratando de meter temor, es Jezabel que te quiere robar la vida, pero Dios ha dicho, yo tengo planes de bien y no de mal para tu vida. Yo te he declarado sano en este tiempo. Y no se trata de que yo lo hago a mi modo, es lo que Él ha hablado, la verdad que Él ha establecido para mi vida. Ya no voy a ser yo preso de la depresión, porque no estoy diciendo que toda depresión viene por ese espíritu. Hay cosas que son hormonales, hay cosas que son físicas, pero lo que sí he encontrado yo, y se lo digo a nivel personal, muchas veces las palabras de desánimo, las palabras de depresión provienen por lo que escucho. Y lo que escucho me hace creer, me hace hablar, me hace decidir, me hace vivir. Yo quiero que ahí donde usted se encuentra, cierre sus ojos. ¿Sabe por qué? Porque este es el tiempo de romper con alianzas de la voz equivocada. Esta mujer le robó la autoridad a Acab. Tal vez porque era ignorante, porque no sabía. Tal vez porque
Él no sabía cómo confrontar, pero eso le robó, porque más adelante viene Acab y desea un viñedo, siendo el rey, de un vecino que tenía de donde el palacio del rey, un viñedo, y le gustó. Y entonces fue y se la quiso comprar, y entonces le dijo que no la quería vender, y se fue todo triste. Y vino Jezabel y levantó falso testimonio contra aquel hombre para usurpar el viñedo de Nabot. Le quiso robar la herencia a aquel hombre, porque él entendió, era el rey, y no era una cuestión de plata, era una cuestión de herencia. Él dijo: yo no te puedo vender la herencia de mis padres. Hay gente que escucha la voz de acusación. Hay gente que escucha la voz que te quiere robar tu herencia, porque si tú eres hijo, tienes herencia. Ahora, yo no sé cómo, cuándo, dónde, de qué manera. Yo solamente sé que si Dios me ha llamado a ser hijo, tengo herencia espiritual. Yo solamente sé que Dios visita mis generaciones. No tengo yo por qué vivir creyendo la mentira del enemigo, que me robará la herencia, que me robará el legado. Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, cuando el enemigo fuese encontrado, cuando el enemigo fuese declarado, no tendrá otra opción que correr, porque el Dios Todopoderoso se levanta como poderoso gigante en esta mañana. Tu palabra dice, Señor, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar todo lo que es contrario al conocimiento de Cristo. Hoy, Dios, hemos entendido que la guerra que nos encontramos es la guerra de las voces que nos dicen mentiras y nos quieren establecer en una mentira para vivir de acuerdo al plan del enemigo. Esta es la última estrategia del enemigo. El enemigo sabe que ya perdió. El enemigo sabe que no te pudo detener. El enemigo sabe que no te pudo matar. El enemigo sabe que intentó todo y tú venciste. Y lo último que le queda es la voz de Jezabel, para que tú vivas en una mentira, para que tú estés engañado, para que tú no tengas fe, para que tú estés en desánimo, para que estés en depresión, para que ya falte la fe, para que ya sí te veas futuro, para que veas que diga: sí, este es mi fin, aquí voy a acabar. Pero hay palabra de Jehová. Yo le doy gracias a Dios, porque Él, en medio de mi cueva, en medio de mi dolor, en medio de mi frustración, vino palabra. Dios no nos deja morir. Dios no nos deja abandonados. Dios no nos deja en el error. Dios no nos deja en la cueva. Dice: vino palabra de Jehová a confrontar. Y esto es bien interesante, porque Dios no nos viene a decir: ay, pobrecito mi hijo, qué dura vida ha tenido. Él no dice: ay, pobrecita mi hija, cómo la trataron mal. La palabra de Jehová viene y confronta y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Elías, ¿qué haces en la cueva de la depresión? Si yo te he llamado para cosas grandes, si mi voz te ha establecido, si tú escuchas mi voz, tú eres parte de mi redil, y mi mano, nadie será arrebatado de mi mano. Porque tienes falta de fe, porque hay incertidumbre, porque has caído en esa palabra, en esa cueva. Jezabel viene a confrontar donde ha habido duda, donde ha habido fracaso, donde ha habido problema. Él establece y te hace la pregunta. Y te pregunta: ¿qué haces aquí? Hoy es el día de salir de la cueva. Padre, yo oro en el nombre de Jesús
que tu Espíritu, Dios, nos guía, que tu Espíritu, Dios, nos llena. Y hoy se rompe, Señor, la palabra. Y ahora hemos identificado, Dios, la palabra del enemigo. Hemos identificado la voz que me quiere llevar a derrota. Pero yo hoy me paro en la palabra de Dios, que me establece para escuchar su voz y me conecta con un futuro. Ya no yo voy a hablar por hablar, voy a hablar con intención, voy a vivir con intención, voy a crecer con intención, porque Él me ha llamado en este tiempo para avanzar. Ya no estaré yo estancado en la obra de mi fracaso, en la obra de mis respuestas pasadas, pero voy a crecer en el propósito de Dios en mi vida y avanzar de acuerdo a su voz, en el nombre de Jesús. Yo quiero que se ponga de pie. Vamos a terminar adorando al Señor, pero yo quiero que usted entienda este principio espiritual. No cante porque se sabe la canción y porque lo hemos cantado una y un millón de veces. Yo quiero que usted adore porque tiene futuro en su vida. Hay futuro en su interior. Hay futuro. Dios te ha declarado sano. Dios te ha declarado restablecido. Dios tiene un plan de vida para ti. Tal vez yo no lo conozco, pero el hecho de que yo no lo conozca no quiere decir que no lo creo. Yo creo. Yo creo. Vamos a cantar con futuro. Vamos a cantar como quien sabe a dónde va. Y se rompe toda voz de mentira en el nombre de Jesús.